Podcast creado en el marco del proyecto de innovación educativa Mujeres Artistas en Tenerife, Narrativas Globales y Locales, de la Universidad de La Laguna, dirigido por la doctora Greci Pérez Amores y desarrollado por el grupo de segundo curso del grado de Antropología y Sociología. Buenas tardes, mi nombre es Víctor. Hoy estoy presentando el programa dedicado al estudio de investigación sobre las mujeres tatuadoras en Tenerife. Tengo aquí compañeros del grado de Antropología y Sociología que han sido los que han realizado el trabajo de campo y han investigado acerca de este tipo de problemática dentro de la sociedad canaria. Le paso el turno de palabra a Arturo López, del grado de Antropología, que nos va a introducir un poco de qué ha sido su trabajo. Bueno, nuestro trabajo ha sido más bien enfocado a las tatuadoras amateur un poco, que estaban empezando en este tema. Una con 1 año de experiencia y otra con 2 años. La de 2 años, bueno, estaba en un estudio, en Miras Estudio, y ahí sí, y ya paso mi palabra. Muchas gracias por su pequeña intervención de momento. El siguiente es Raúl Rodríguez, del grado de Sociología, que pues también dará su punto de vista acerca de cómo enfocó su entrevista. Bueno, respecto a nuestro trabajo, nuestro grupo se centró de nuevo, en las mujeres tatuadoras. Intentamos que fuera de estudio, pero también encontramos fuera de estudios, en plan también amateur y tal. Y hay una serie de características que son continuas en esta muestra, que es que el 80% de las mujeres tatuadoras valoraban, o sea, que creían que su trabajo no estaba siendo valorado del mismo modo que, por ejemplo, un tatuador. Y también que un gran porcentaje de ellas tenían estudios previos de arte relacionado con diseño, ilustración, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. A mi izquierda tengo a María Gutiérrez, del grado de Antropología, que también nos va a introducir un poco pues cómo han enfocado esta investigación bastante compleja. Bueno, pues en nuestro caso, mi grupo hizo no solo de tatuadoras permanentes, sino de tatuajes permanentes, sino también nos enfocamos al tatuaje de henna, ya que también entra dentro del mundo, pero se olvida mucho. Y era muy curioso porque no solo dentro del mundo del tatuaje se les olvida, sino también en general. Y no encontré a ninguna tatuadora cuya cultura incluyese la henna, sino todas eran personas que se habían interesado y que no conocían casi nada de ella. Y entre las tatuadoras permanentes que entrevistamos, bueno, que encuestamos y entrevistamos, casi ninguna conocía gente que hiciese henna, ni los valoraban lo suficiente como para considerarlas tatuadoras también. Muchas gracias. La siguiente que tengo en la mesa, mayoría bastante femenina, las investigadoras, es Telma Acevedo, del grado de Sociología, que nos va también a relatar un poco pues ese inicio, ese trabajo. Bueno, pues nosotros intentamos enfocar la entrevista con la tatuadora, una chica del Médano, sobre todo a la precariedad que podría existir en el mundo del tatuaje, sobre todo en el caso de mujeres tatuadoras. La verdad es que conseguimos unos resultados sorprendentes, no era lo que hemos esperado, pero fue muy interesante, nos habló un poco de la situación, de la regulación del trabajo del tatuador en sí, de la formación, de algún caso de acoso que también ha habido, y del caso de ella en particular por ser una chica y ser joven. Muchas gracias. Tenisca Gil, la siguiente en aportar su palabra. Bueno, la entrevista que nosotros le hicimos a una chica tatuadora de la isla, la cual ella nos expresó lo que percibía con respecto al mundo del tatuaje. Nos señaló que ella percibía a España como un país conservador con respecto al mundo del tatuaje en general, ya que el auge del mismo tuvo sus comienzos en los años 80 y los primeros que decidían hacerse tatuajes eran militares o marineros que decidían tatuarse.
por lo cual era un mundo creado por y para el hombre, en el cual la mujer, por diferentes estereotipos o roles de género, no tiene mucha cabida en él, por diferentes razones. Muchas gracias. La última, bueno, realmente no es última integrante de la mesa, porque se irán incorporando más compañeros a medida que se vaya desarrollando esta entrevista. La siguiente es Gabriela Escalone, del grado de Antropología. ¿Qué nos puedes contar acerca de su trabajo? Pues bueno, mi grupo y yo, formado por Alejandro y Sergio también, quisimos enfocar el trabajo no preguntando a los tatuadores y tatuadoras, que sabíamos que iba a ser el objetivo del resto del grupo, sino preguntando a la gente de a pie qué opinaba sobre el gremio y sobre las diferencias entre género dentro de este también. Así que nos enfocamos en gente de la calle, haciendo encuestas y diseñando entrevistas también. Se acaba de incorporar a la mesa una compañera del grado de Sociología, si mal no recuerdo, Rofina Candé, que nos va a hablar acerca de un mini resumen de su trabajo. Vale, nosotros en nuestro grupo lo que ha sacado con este trabajo es que hace falta una representación del trabajo de las mujeres tatuadoras en Canarias, porque por ejemplo no existe ninguna asociación y hay muchos proyectos como el de tatuar pezones a las mujeres con cáncer y ofrecen una calidad. Ellas controlan sus propios medios sociales por donde exponen sus obras de arte y siempre nos imaginamos cuando vamos a ir a hacernos un tatuaje, pues un hombre vestido de negro, que escucha reggae rock, y eso no representa todo lo que hay en el mercado. Gracias. Muchas gracias, Rofina. Siguiente compañero es Ricardo. ¿Qué nos puedes relatar acerca de tu trabajo? Bueno, nosotros más o menos un poco en la línea general de lo que se ha estado hablando aquí, hemos entrevistado a dos chicas tatuadoras de diferentes edades que las conocíamos básicamente por entorno, digamos, de amistad y compañerismo, y bueno, no sé, los resultados más concretos los podremos ir discutiendo a lo largo de esta charla, pero bueno, un caso fue el caso de Faina Pérez, que es una chica de 34 años, que bueno, se dedica dentro del mundo del tatuaje concretamente a una modalidad muy específica y quizás no tan conocida, como es la micropigmentación, y bueno, fue bastante interesante lo que nos comentaron ambas, la verdad. Ahora, bueno, me imagino que podremos ir matizando un poco los resultados. Muchas gracias, Ricardo. A lo largo de esta entrevista iré haciendo una serie de cuestiones a los integrantes de la mesa, las cuales voy a comenzar ahora. Mi primera pregunta sería para María, que es la representante de su grupo, y me gustaría que nos dijera qué clase de problemáticas se ha encontrado a la hora de afrontar este trabajo. Pues principalmente encontrar tatuadoras en Tenerife. Fue muy costoso, y no solo costoso en el sentido de encontrar tatuadoras de tatuaje permanente, sino sobre todo de tatuaje de henna, porque tuve que buscar por 1001 plataformas, tanto en redes sociales como Mil Anuncios y Wallapop y cosas así, o conocidos de conocidos de conocidos. Y después el transporte, ya que yo no tengo carnet ni ninguna integrante del grupo, y tuvimos que ir en guagua o pedir favores, y la gente vive, parece que dentro de una isla no hay muchos kilómetros, pero es bastante lejos de aquí al sur. Gracias, María. La siguiente pregunta, quiero hacer un compendio de estas preguntas, entonces les preguntaré lo mismo a varios integrantes de la mesa, pues para ver si se ha podido sacar una problemática, digamos, general, o pues cada grupo ha presentado ha tenido sus propios problemas a la hora de afrontar este trabajo. Así que, Rofina, por favor, si procede, ¿qué tipo de problemas ha encontrado tanto tú como tu grupo, para
Bueno, como grupo, pues nos ha costado mucho contactar con las tatuadoras. Hace poco entrevistamos a una tatuadora Nobel que se llama Elsa y es lo que dije antes, que las tatuadoras no están muy representadas y las pocas que hay, pues cuesta mucho contactar con ellas o conseguir una cita porque tienen sus negocios, se mueven para ganarse la vida, obviamente. Así que ese fue el mayor problema que tuvimos, tener que contactar, ir allí, ir todos, porque todos tenemos nuestras vidas también, y como que cuesta quedar con ella. Así que ese es el mayor problema. Gracias. Telma, ¿su grupo ha presentado la misma problemática que los anteriormente citados? Sí. Tuvimos, no problemas, pero sí alguna dificultad con el transporte, porque, bueno, tuvimos que costeárnoslo nosotras, así que fue un dinero que se gastó, fuimos al sur, al Médano en concreto, y fue un poco complicado también compaginarlo con el horario de clases, y también a la hora de encontrar tatuadoras hay pocas, intentamos no coincidir para no molestarlas, hablándoles todos a la vez. Y además hay mucha gente, sobre todo, bueno, sí, tatuadores y tatuadoras, que trabajan en casa, entonces no se sienten tan cómodos a la hora de hablar como un trabajo como tal, porque no están muy cómodos. Entonces los que tenían un establecimiento sí estaban más abiertos o los que trabajan en un establecimiento, un estudio de tatuadores, pues estaban mucho más cómodos a la hora de hablar de quizá de precariedad o de algún asunto así. Gracias. Antes de seguir con este tipo de preguntas acerca de lo que viene siendo el desarrollo del trabajo en sí, me gustaría hacer un inciso y preguntarles, debido a la variedad tanto de hombres como de mujeres que hay en la mesa hoy, preguntarles su punto de vista acerca de cómo se visualiza a la mujer en el mundo del tatuaje. Pasaré por Ricardo. Bueno, nosotros por lo que pudimos ver en la entrevista es que más o menos hay una consonancia entre ambas entrevistas, y es que bueno, el mundo del tatuaje hasta no hace mucho es verdad que era un mundo masculinizado verdaderamente, pero es cierto que, bueno, admiten que con el tiempo pues se ha ido abriendo, y es verdad que bueno, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes de la micropigmentación, pues digamos que como la mujer siempre ha estado más ligado al tema de la estética, pues digamos que en el caso de esta chica, pues no nos comentó que tuviera, digamos, problemas a la hora de acceder a este tipo de mundo. Y bueno, ya digo, yo creo que como otros contextos, digamos, de nuestra sociedad y de nuestro devenir, pues probablemente el tatuaje estuviera masculinizado hasta hace no mucho, pero ahora pues hay mayor presencia femenina, al menos eso es lo que nos han contado en ambas entrevistas probablemente. Quizás había mucho que hacer, eso se puede discutir, pero bueno, parece que se está moviendo un poco el tema. Señorita Gabriela, ¿considera la opinión de Ricardo la suya? O sea, ¿considera que opina usted lo mismo que Ricardo o tiene algo que aportar a lo que ha dicho Ricardo? Sí, bueno, yo creo que es innegable lo que acabas de decir, que siempre ha estado masculinizado. Muchos entornos del arte lo han estado por hombres. Y sí es verdad que ahora, gracias a muchos movimientos, pues esto se está cambiando. Pero sí es verdad que nosotros percibimos lo mismo en nuestras encuestas. Incluso, como dije antes, no fueron encuestas hacia profesionales, sino a gente de la calle. Y creo que también es significativa la percepción que puede tener la gente de fuera sobre este tema, que al final no es gente informada, pero sí gente que mira y que ve. Y el primer mensaje que sale de ese mundo creo que es importante, porque es el que ellos reciben. Y sí es verdad que también nos mencionaban cosas así, que todavía no existía igualdad completa, que se necesitaba seguir trabajando. Entonces creo que eso es a valorar lo que ve la gente de fuera. Muchas gracias por su intervención. Ahora, siguiendo un poco la dinámica anterior a este punto y aparte, señorita Tenisca, me gustaría preguntarle cómo fueron los inicios del proyecto. ¿Fue un proyecto
de relativo inicio fácil? ¿Fue un inicio bastante complicado? ¿Había métodos, no había métodos? En principio nos dedicamos a realizar entrevistas en la calle. Escogimos una zona de la laguna para realizar las entrevistas, una zona que es bastante frecuentada por jóvenes, por lo cual pensamos que se nos podía hacer fácil la entrevista. Sin embargo, cuando se procedía a hacer la entrevista a las personas, siempre se notaba un poco de rechazo o qué sé yo. Me supongo que es algo normal. En general, por lo que percibimos a los entrevistados, las personas valoran más en la actualidad la calidad del arte del tatuaje que el género de la persona que realiza el tatuaje. Creo que esto es algo que engloba la opinión de mucha gente que fue entrevistada. Muchas gracias. Raúl, ¿para ustedes supuso pues un inicio similar al de la compañera, un inicio totalmente diferente, un enfoque desastroso, un enfoque bastante centrado? En principio, nuestra idea fue centrarnos en las mujeres tatuadoras y supusimos, con el tiempo nos dimos cuenta que erróneamente, que iba a ser relativamente sencillo encontrar este nicho, o sea, que fuera una muestra suficientemente grande o representativa, o como lo quieras llamar, para poder ir desarrollando un trabajo de unas ciertas dimensiones. Pero esto no fue así, fue un poco costoso el arrancar, el ir empezando a tener contactos, luego que esos contactos, bueno, acabaran por pudiendo contestar las preguntas, las encuestas y entrevistas. Con lo cual, sí, el desarrollo, podríamos decir que un poco a trompicones, pero bueno, en esencia al final resultó favorable, resultó bueno. Gracias. Telma, los inicios de su grupo pues presentaban la misma problemática que el de los demás. A mí, pues por informaciones de otros grupos, había grupos que sí que lo han pasado bastante mal a la hora de hacer este inicio, pues por la falta de material, la falta de recursos, la falta de movilidad por la calle. Entonces me gustaría preguntarle a usted si este inicio de proyecto era lo que usted esperaba o dejó bastante que desear. A ver, fue complejo porque, como ya han comentado mis compañeras, es complicado encontrar tatuadoras, no repetirlas, pero la verdad es que a la tatuadora que entrevistamos, a Judy Hush se llama, nos lo puso bastante fácil. Pero en cuanto a las, por ejemplo, a las no entrevistas, encuestas quizás. A las encuestas que hicimos por la calle, sí es verdad que la gente, a mí me sorprendía, tanto jóvenes como adultos, se sentían un poco inseguros a la hora de contestar sinceramente. O sea, buscaban en ti la respuesta correcta, te miraban y te decían, bueno, yo pienso esto, y lo decían como más como una pregunta que como una respuesta, pero fue complejo, pero yo creo que para nuestro grupo no lo fue tanto, porque en concreto nuestra tatuadora nos lo puso bastante fácil a la hora de entrevistarla y de contactar con ella y de poder hablar con soltura de los diferentes temas que queríamos tratar. Ahora me gustaría preguntarle a María, ¿qué resultados consiguieron de este trabajo? Pues aparte de que vimos que las mujeres dentro de este mundo están como un poco olvidadas y pues infravaloradas, infravaloradas, ¿no? Exacto. Pues vimos que no solo es eso, sino que entre ellas tampoco se conocen, lo cual me chocó muchísimo, porque yo qué sé, dentro de un mundo que está masculinizado, yo lo que pretendería sería conocer a más artistas como yo para darnos visibilidad, pero sin embargo ellas no se conocían. Y a mí me resultó muy curioso, al igual que se centraba muchísimo, una de las preguntas que más hicimos fue que cuáles eran sus artistas modelos, y la mayoría nos decían, aparte de pintores famosos, que todos eran hombres, pues nos decían otros tatuadores que también eran hombres y no tenían referencias, o casi no tenían referencias masculinas y femeninas. Y yo creo que
eso es un resultado bastante alarmante y al mismo tiempo curioso. Y también preguntamos qué manera habría de darle visibilidad a todo esto de las mujeres dentro del mundo del tatuaje, y todas coincidieron en que deberíamos hacer más encuentros entre ellas donde no se pisasen por los hombres. Señor Arturo, me gustaría preguntarle por los resultados y a su vez que nos dé una breve opinión acerca de por qué se considera que el arte femenino está tan minusvalorado en comparación con el arte masculino. Bueno, en cuanto a nuestros resultados, bueno, las 2 tatuadoras que entrevistamos, porque en parte nos ocurrió que, aunque sí encontramos bastantes tatuadoras a las que se pudiese entrevistar, o no nos contestaban o no querían que les hiciésemos las entrevistas. Entonces, dentro de las 2 que podemos entrevistar, mientras una, la relación que tenía con sus compañeras, compañeras femeninas, no tenía ningún compañero, eran buenas relaciones, no había conocido acosos ni los había vivido. La otra decía que aunque no las había vivido, sí conocía algún caso de algún cliente que se sobrepasaba en las confianzas con la tatuadora. Y que sobre todo lo que conocía era hombres tatuadores. Lo cual, bueno, pues eso. Es un dato curioso que cada una tuviese una visión tan diferente del mundo cuando eran las 2 amateurs, estaban las 2 empezando realmente. Y respecto a la misma valoración o la infravaloración de la mujer en el mundo del arte, bueno, al igual que hace años las mujeres tenían que a lo mejor adoptar seudónimos de hombres o que digamos su marido o pareja sentimental se apropiase de su obra para que fuese conocida, quizás aunque ya estemos saliendo de eso, siempre quedan restos, aunque cada vez se van eliminando más y eso. Tenemos a dos jóvenes que están empezando, pero sigue habiendo restos de eso, ¿no? De que el arte ha sido algo más, digamos, apropiado por el sector masculino. Y bueno, eso es un poco lo que opino. Señorita Gabriela, aparte de los resultados que le propongo que exponga, le lanzo una pregunta y es que ¿usted considera que el trabajo de tatuador en manos de una mujer presenta una posición de riesgo para ella dentro de la sociedad debido al machismo que es cada vez mayor dentro de la sociedad, pues por motivos de la propia? Hombre, yo creo que ni una mujer ni ninguna persona debería sentirse mal en ningún momento, ni amenazada, ni simplemente más débil por dedicarse a lo que se dedique, sea tatuador, sea camionero, sea panadero, ¿sabes? No, creo que es triste que por dedicarte a ciertas cosas y con características inherentes tuyas, pues sea muchas veces incompatible. En el caso de las tatuadoras, bueno, pues como dijo Arturo, estamos viendo de todo. Quiero decir, hay muchos contextos, hay muchas historias, no todas se repiten afortunadamente, pero sí es verdad que a pesar de que la gente opina, porque así lo vimos en nuestros resultados, que la mujer en el mundo del tatuaje, pues eso, está infravalorada, hay muchas menos mujeres, también opina que no tiene nada que ver el género con su talento o con su posibilidad de ganarse la vida dentro de este mundo, ¿no? Porque así como la gente ve que existe ese machismo y que existe esa discriminación, ¿vale? También considera que es una discriminación que sin sentido, porque todos consideran que lo que importa es el talento de la persona. A nadie prácticamente le importaba el género del supuesto tatuador que le tatuase, ¿entiendes? Entonces todos lo dijo antes Tenisca también, creo, todos se centran en el producto, en la calidad del tatuaje. ¿Cree, señorita Telma, que en base a, bueno, ciertas cosas que me han llegado a mí, a estas privilegiadas manos, considera que el tatuaje masculino está más visualizado, mejor considerado que el tatuaje femenino? A ver, tal vez no más valorado, pero al haber poca visibilización del trabajo de las tatuadoras, pues es más desconocido y por lo tanto tal vez no se valore tanto.
Creo que muchas veces el problema no es el final, es decir, el producto de lo que hace la tatuadora, del tatuaje en sí, sino que le den la oportunidad de poder empezar. Yo creo que ahí está el problema original de la problemática de esta tal vez discriminación. Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Aquí cierro este programa.